Cuánto gozo, mis amigos, en encontrarnos en este sábado para ver las cosas grandes que Dios ha dejado para nuestra bendición. Por eso Dios nos ama y el Señor nos dio en la creación ya este sábado para que podamos andar en sus caminos, podamos estudiar la palabra de Dios como nunca antes y aferrarnos a sus promesas. Como vemos en la pantalla, ¿verdad? El nuevo orden mundial y el fin de la historia. Esa es la temática que estamos llevando en estos días, unos temas más tendremos sobre esta realidad hasta que lleguemos al meollo mismo, que en realidad está dentro de 2 o 3 programas más. Acá tenemos un mundo dominado, que es en realidad lo que predomina en la temática de hoy. Quiera Dios bendecirnos, quiera Dios acompañarnos para que realmente pasemos un sábado feliz y podamos escudriñar la palabra de Dios con todas nuestras fuerzas y podamos andar en sus caminos. Dios nos dio su palabra para que realmente podamos andar en luz. Esa palabra de Dios que a través de los milenios alumbró, nos alumbra hoy como nunca. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero vamos a pedir la dirección de Dios, aquel que nos amó y que nos ama, para que podamos andar en sus caminos. Hay muchas peticiones de oración. Queremos recordarles que las hagan a fin de que podamos orar por cada uno de ustedes y por otro lado, por supuesto, por nosotros mismos y pedir ahora la bendición de Dios en lo que vamos a ver en el estudio de esta mañana. Oremos a nuestro Padre Celestial. Amado Padre, gracias por todas tus bendiciones. Glorificamos tu nombre en este día sábado y te rogamos que tu Espíritu nos acompañe, que acompañes a todas las peticiones que nuestros hermanos y amigos están realizando en diferentes lugares y ayúdanos para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo aquí, a fin de que todo lo que estudiemos esté en armonía con tu voluntad y podamos comprender tu palabra, Señor, para que esto nos lleve a tener una vida diferente, un carácter diferente, semejante a ti para heredar un día el reino de los cielos. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amigos. Y ahora entramos a una programación del todo especial, hoy por supuesto, y que ya dijimos, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Dedicamos unos instantes en el día sábado para meditar en las obras de la creación. Recuerden que el sábado existió desde antes de que los hebreos existieran. Hay varios programas que nos recuerdan esto y ustedes pueden encontrarlos. Y por supuesto, el Santo Sábado, en los 7 días que Dios creó, lo hizo para que nosotros podamos andar o dedicarlo al Señor, olvidándonos ciertamente de las cosas de este mundo y podamos meditar en su creación, en lo que Él hizo para nuestro bien eterno y por supuesto para que conozcamos cada día mejor el carácter del Señor. Juntos meditemos entonces en lo que vamos a ver.
admirable es nuestro Padre Celestial que desea nuestro bien eterno. Y cuán admirable es su creación, mis amigos, ¿verdad? A pesar de que el mundo está sacudido por la desgracia del pecado, cuánto nos habla la creación de Dios, y es imposible negar a Dios, observando la naturaleza y la forma en que todo va de acuerdo a las leyes que el Señor estableció, y por supuesto hay encanto, hay armonía en el universo de Dios, a pesar de la tragedia del pecado que entró en este mundo. Por eso leemos ahora allí y vamos a ver el nuevo orden mundial y el conflicto contra Cristo, de entrada, ¿verdad? En realidad el nuevo orden mundial es una filosofía, el intento humano de establecer un nuevo orden, un nuevo imperio universal a fin de conducir la humanidad por ciertos caminos. Pero saben, esos caminos van contra Cristo, el autor de la vida y el que creó este mundo y creó el universo. Es lo que tenemos que entender cada día más para entender realmente la verdadera dimensión de ese nuevo orden mundial. Allí en Génesis 3:15, un texto que nos habla de la primera promesa que el Señor les dio a nuestros padres cuando pecaron. Y dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El Señor habla de un tremendo conflicto de entrada, ¿notaron? Y pondré enemistad, dice. O sea que el mundo nuestro es una guerra. No podemos evitarla, es un conflicto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, Satanás y la descendencia de la mujer habrían de estar constantemente en lucha, y la descendencia de la mujer vendría Cristo al mundo. De manera que es una guerra directa, una guerra que nosotros tenemos que ser muy conscientes para entender aún la historia y para entender la forma en que se va desarrollando esta humanidad. Quiera Dios acompañarnos para que realmente podamos entender, comprender profundamente lo que Dios ha dejado. Ahora en la pantalla nuevamente. Dominados o victoriosos, ¿saben, amigos? En realidad, gracias a Cristo, al que vendría a luchar por nosotros, podemos liberarnos de la transgresión y podemos liberarnos de las trampas que Satanás ha trazado a través de la historia y sobre todo en la hora final en la cual enfrentamos y enfrentaremos en poco tiempo más en estos días dramáticos de la tierra. Ahora tenemos que pensar, Cristo es el único que puede liberarnos, porque el mundo está dominado por el autor del pecado. El mundo así feo como lo vemos, ¿verdad?, por las manchas del pecado, no fue creado así por Dios. Satanás es el que hizo todas estas cosas. Ahora, tenemos un conflicto entre la iglesia y el dragón. Claro, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, el gran pueblo de Dios de todas las edades. Y frente a esa lucha dramática, tenemos que meditar ahora en la lucha, ¿verdad?, del dragón y por otro lado de la mujer. Cuando la Biblia habla del dragón es un nombre que se le da a Satanás. Y la mujer pura, la mujer virgen, ¿verdad?, que tuvo un hijo varón, en realidad es el símbolo del nacimiento de Cristo en este mundo, del pueblo de Dios en esta tierra, y cómo Satanás habría de luchar contra aquel que vino a darnos la victoria. Esa victoria que sirvió tanto a aquellos que vivieron antes de la cruz. Por eso tenemos que entender bien la palabra de Dios. ¿Cuántas veces damos un significado totalmente equivocado a la mujer que aparece allí en Apocalipsis capítulo 12? Hoy vamos a ver bastante acerca de ello. Tenemos que comprenderlo, ¿verdad? En realidad fue la esperanza de aquellos que vivieron antes de la cruz. Es la esperanza nuestra que vivimos ahora después de la cruz del Calvario. De manera que sabemos que desde el Edén del pasado hasta el Edén restaurado, estaremos en ese conflicto. Y cuando el Señor termine con Satanás para siempre, habrá cesado nuestra lucha. Habrá cesado ese enorme conflicto. Ese conflicto que está en nuestra mente. Hay pensamientos satánicos que constantemente asedian a nuestro cerebro. Y comenzamos a veces a tener enemistades con aquel que realmente queríamos, entre amigos o demás, pero misteriosamente surgen las enemistades. En el corazón de aquel que se entrega a Jesús
No puede haber estas enemistades. Pero recuerden, solamente Cristo puede realizar esto. El símbolo o un símbolo hasta la cruz. Y allí vemos, ¿verdad?, dos láminas que son impresionantes, pero otra vez aparece el texto de amor. Un amor insondable, la promesa que Cristo le hace a nuestros padres allí en este mundo en el cual ya entraban por causa de la desobediencia. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ustedes recuerdan que estaban desnudos, ¿verdad? Habían hecho un ropaje de hojas de higuera, como dice la palabra de Dios. Pero ¿saben? Eso no servía de nada. Estaban escondidos cuando el Señor los encontró. Y ahora Él les dijo que la única forma en que ellos podrían llegar a ser salvos sería por su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Ellos no podían entender del todo esto. Vieron pronto cómo el pecado se multiplicaba. Vieron la fuerza del mal. Y lo que tenemos que ver en este día es eso. La fuerza enorme del mal, pero también la victoria enorme de Cristo si nosotros queremos aceptarla y queremos andar en sus caminos. Adán y Eva fueron vestidos de un ropaje muy especial. Dios los vistió, pero tuvieron que matar el corderito inocente para que indicaran que la paga del pecado es muerte. Y saben, Cristo allí fue levantado cuando llegó la hora asignada, la hora profética, como estamos viendo, ¿verdad? Cristo fue levantado entre el cielo y la tierra. Los soldados romanos levantaron la cruz, la dejaron caer brutalmente en el hoyo horadado allí en la roca, para que realmente ahora Cristo muriese entre dos ladrones, como ya conocemos. El nuevo orden mundial y el deseo de dominio. Ahí hay dos caracteres que tienen que ser realmente entendidos profundamente. El nuevo orden mundial está fundado sobre el egoísmo. Está fundado sobre una condición para que el mundo pueda marchar como el hombre quiere. Pero Cristo hizo todas las cosas para nuestro bien. Los principios de Dios o en el corazón de Dios no existe el egoísmo. Ahora bien, el deseo de dominio nació en el corazón de Lucifer un día, ¿verdad? Ahora bien, dice allí, como vemos, y leamos lo siguiente. Satanás trató de permanecer en el cielo. Satanás luchó todo lo posible para permanecer en el cielo. Nunca creamos que Satanás abandonó el cielo. No fue así. Lo abandonó obligado, ¿verdad? Pero Satanás trató de perpetuarse en el cielo, quería ser semejante a Dios, como veíamos, ¿verdad? Y quería dirigir el universo de otra manera. Por eso vemos allí en la siguiente frase, y leemos de esta manera. Satanás tenía acceso a los concilios celestiales hasta la muerte de Jesús en la cruz. ¿Saben lo que es eso? Satanás tenía acceso a los cielos y tenía acceso cuando el Señor llamaba de diferentes partes del universo a los representantes de esos mundos perfectos que Dios creó. Ahora se presentaba Satanás, porque él había vencido a Adán, que era el representante de este mundo. Por lo tanto, él se presentaba como el que gobernaba todas las cosas. Y leamos lo que dice allí en el libro de Job, el capítulo 2, el verso 1 y 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Tranquilamente el autor del pecado se presentó ahora y con una sonrisa, indudablemente. Lo dijo, yo soy dueño de la tierra. Y hasta ese momento, por supuesto, si Cristo no moría en la cruz del Calvario, y porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y si Él no daba su vida por nosotros y vencía por nosotros, realmente el autor del mal se hubiese adueñado para siempre de este mundo. Ahora por eso se presenta y Dios le habla. Es un diálogo largo que empieza allí en el libro de Job, pero en este caso, ahora él venía, se presentaba al concilio y Dios le hace algunas preguntas para que también el resto de la creación entendiese de que en realidad ya había hombres que por la fe, y vivían por supuesto muchos años antes, milenios enteros antes de que Cristo viniese al mundo.
pero por la fe en el autor de la vida que vendría a morir por nuestros pecados, ellos ahora podían tener la victoria. Por eso Dios le habla le hace una pregunta a Lucifer. Ahora veamos, claro, ahora el hombre en rebelión contra Dios, vemos en la pantalla, y esto nos recuerda lo que veíamos también, ¿verdad? La Torre de Babel. Hay una historia que es impresionante. En el libro del Génesis, el capítulo 10, después que el pecado comenzó a multiplicarse otra vez después del diluvio, hubo un hombre llamado Nimrod, diestro cazador, dice la palabra de Dios, un hombre muy fuerte y terrible en cuanto a sus fuerzas físicas y guerrero también. Miren lo que consistió su obra en forma especial, leamos. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala. Miren, allí encontramos un montón de conceptos bíblicos, pero solamente podemos ver uno hoy. Él fue el que eligió allí, ¿verdad? Dice la llanura de Sinar, que era una llanura muy fértil de aquellos días. Por lo tanto, allí estableció a Babel, que significa confusión porque conocemos su historia. Pero no solamente eso, sino que hizo muchas ciudades, como vemos allí. Después fue a Nínive, otra ciudad que aparece allí en la palabra de Dios y que inclusive Jonás predicó allí 40 días. La historia de Jonás es una historia dramática, porque Jonás también era un profeta de Dios, pero no entendía del todo el carácter de Dios. No alcanzaba a entender muchas cosas y tuvo que aprenderlas aún en el vientre de la ballena, como nosotros conocemos. Continuemos leyendo. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, ahora directa rebelión contra Dios. Eso es lo que tenemos que entender hoy. El mundo estaba dominado por el pecado, por lo tanto el hombre estaba enemistado con el cielo, y es por eso que el Señor después reveló que había 4 imperios universales a partir de Babilonia. Después el mundo habría de fragmentarse y cuando estuviese dividido el autor de la vida vendría. Me refiero en la segunda venida para terminar con un mundo de pecado. Pero el nuevo orden mundial en realidad es la oposición de los planes del cielo. Así como aquellos levantaron la torre de Babel allí en la llanura de Sinar, como leíamos recién, ¿verdad? Así como Nimrod guió a los hombres en aquel lugar para que se rebelasen contra el cielo. Amigos míos, el nuevo orden mundial es un conjunto religioso. No pensemos que es ateo. Es religioso y político a la vez. O sea, se quiere establecer una religión en el mundo y una política universal, una economía en la tierra, una forma de manejo. Es el último intento humano para luchar contra el cielo y contra el pueblo de Dios. Por eso es serio este tema. Tenemos que entender sus raíces para comprender realmente lo que la palabra de Dios nos menciona acerca de este tema tan admirable. Ahí vemos a Babilonia, el antiguo imperio neobabilónico, donde Nabucodonosor, este rey que ya conocemos, ¿verdad? Él dijo un día: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. El orgullo lo dominaba completamente, pero allí hubo dominados y victoriosos. ¿Por qué? Porque en realidad, inclusive Nabucodonosor mismo, Nabucodonosor fue dominado por Satanás mucho tiempo en su vida, pero Dios sobró, porque Dios no se cansa de luchar con el hombre para que se arrepienta, para que pueda vivir para siempre. Tan admirable es el amor de nuestro Padre Celestial. Y saben, hermanos, ahí el Señor obró en forma muy grande. También encontramos a Daniel el profeta, a sus compañeros, encontramos muchas personas más que fueron fieles del pueblo de Dios. Allí estando en Babilonia, por supuesto, la mayoría fue dominado por Satanás. Pero nosotros tenemos que pensar hoy en la frase: ¿dominados o victoriosos? ¿Vamos a ser dominados por el príncipe del mal? ¿O vamos realmente a dominar nosotros al príncipe del mal por el autor de la vida y por aquel que vino a rescatar este mundo de las garras del pecado? Ahora, Dios
levantó un pueblo. Y un pueblo que le encargó una tarea, una misión especial. La descendencia de Abraham, ¿verdad? Y Abraham salió por fe. Estaba allí en Ur de los Caldeos, se encontraba en ese lugar. Tenía muchas comodidades, pero un día Dios le dice, vamos Abraham, vete a otra tierra, yo te daré la tierra prometida y te prometo que estarás allí. Sé fiel. Y Abraham fue fiel. Si sus seguidores hubieran seguido siendo fieles, me refiero después a la nación de Israel, ¿verdad? Cuán diferente hubiera sido la historia de este pobre mundo. El Señor siempre luchó para que el pecado tuviese el menor efecto posible en la tierra, y a eso fue llamado Israel. Pero leamos ahora allí esta frase. Debían prepararse para la venida del Mesías. Nada menos que esto, amigos míos. Debían prepararse para la llegada del Mesías. La promesa era clara. Cada día ellos veían sacrificar corderitos, ya sea cuando estaba el templo terrenal, ¿verdad?, que era símbolo del celestial, o antes de eso, inclusive. Ellos sacrificaban el corderito recordando que era la promesa del Redentor del mundo y tenían que prepararse para entregar plenamente su vida en las manos del Señor. Abraham nunca vio a Jesús, existió 2000 años antes de Cristo. Sin embargo, fue fiel al Todopoderoso. Entendió que en su palabra estaba la verdad, la única verdad que puede rescatar al corazón humano que es duro como una piedra, dice la Escritura. La frase siguiente leemos. Pero ellos querían un reino en este mundo con el Mesías a la cabeza. ¿Ven ustedes algo? ¿Cuál fue el problema central de Israel? Yo lo voy a decir en términos modernos. El nuevo orden mundial. A ver, ¿y cómo? Si no, claro, ese es el nombre actual, ¿verdad? Pero Israel pensó en convertirse en una nación grande y era el plan de Dios que fuese una nación bendecida por el cielo. Pero el plan del cielo era que realmente Israel invitase, golpease a la puerta del corazón humano cada día, que predicasen y rodeasen la tierra con el Evangelio, la invitación de la cruz del Calvario, que entendiesen que el Señor habría de vencer por nosotros. Pero en lugar de esto, comenzaron a interpretar la Biblia al revés, como ocurre hoy con miles de religiones en la tierra. Comenzaron a hablar un lenguaje extraño para Dios, por supuesto. Dios los llamó una y otra vez a la reflexión, pero llegaron al colmo que crucificaron a Jesús. Pero no digamos todos. Fue la mayoría, ¿verdad? El Señor tuvo un remanente en aquellos días, dominados o victoriosos. Hubo quienes se aferraron a las promesas de Dios. Hubo quienes se aferraron al reino de los cielos, a la patria celestial. Pero otros no hicieron la voluntad de Dios. Otros no anduvieron en los caminos de Dios. Algunos dicen en realidad que Israel guardaba el sábado. ¿Saben ustedes que la Biblia cuenta que Israel fue rebelde en cuanto al sábado? Eso lo podemos leer en las Escrituras, allí en Éxodo 20 está narrado en una forma impresionante, y otros capítulos anteriores, el capítulo 16 ya. Y la forma en que Israel se rebelaba contra los mandamientos de Dios, como hoy, exactamente igual, porque querían un reino. Y saben, si los contemporáneos de Moisés hubieran vivido en tiempos de Cristo, hubieran crucificado a Jesús. Porque cuando no hacemos la voluntad de Dios y cuando nos entregamos a la voluntad nuestra, a la voluntad propia, e interpretamos las cosas, nos hacemos una religión aparte de la palabra de Dios. Y cuando digo esto, una religión aparte de la palabra de Dios, estoy hablando de aquellos que tienen una religión, crean una religión, llevan la Biblia y la ponen sobre un púlpito, pero no predican la verdad expresa de la palabra de Dios. Eso es lo dramático del caso, ¿verdad? Por eso ahora leamos el texto siguiente, que narra una experiencia triste en primer lugar. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le
no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Notamos qué texto. Jesús vino, dejó su trono de gloria, el eterno, es algo incomprensible. Se hizo un niño y nació como nosotros nacimos, engendrado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Como dice la Escritura. Pero lo notable es que, dice el texto, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, el drama del pecado es ese justamente. Israel había experimentado la presencia de Dios continuamente al lado de ellos, guiándolos en el desierto. Y sin embargo, no entendieron, no comprendieron. Cuando llegó el momento que tenían que estar listos y preparados para recibir al autor de la vida, no lo recibieron. Claro, Cristo realizó su ministerio, 3 años y medio. Estuvo entre los hombres en su predicación, llevando adelante el gran plan de salvación. Allí vemos la parte final, cuando Cristo entra en forma triunfal allí, ¿verdad?, cumpliendo así una de las profecías que Dios había dejado en las Sagradas Escrituras. Dice los principales, allí en la pantalla, ¿verdad? Los principios del egoísmo fueron inculcados en las sombras, aún en el pueblo de Dios. Esto es impresionante. Por eso dice que el Señor nos dio potestad, pero ¿quién es el Señor? Para que seamos engendrados, dice, es una figura muy impresionante, no de carne y sangre, sino de Dios, del Espíritu de Dios. Es un nuevo nacimiento el que Cristo vino a traer a este mundo. Pero Israel no entendió esto. Y no entender esto significa estar perdidos para siempre. La justificación por la fe, amigos míos, es básica en el gran plan de salvación. Es el todo del plan de salvación. Y eso trae como resultado las obras del Señor. Un hombre que antes era malo, una mente que antes no funcionaba de acuerdo a los planes del cielo. Por eso hoy hay enormes religiones de la tierra que veremos ya desde el próximo programa y vamos a entender muy de cerca, que buscan el nuevo orden mundial, planes para gobernar la tierra, pero no son los planes de Dios. Ese es el problema. Aquí llegamos al punto de choque entre Dios y el hombre, ¿verdad? El Señor siempre va a orar para la salvación, para que todos podamos heredar el reino de los cielos. Dios no quería un nuevo orden mundial. Vuelvo a repetir. Dios no quería un nuevo orden mundial, como está en la pantalla, ¿verdad? Sin embargo, ellos querían, o mejor dicho, querían que el Mesías realizase ese plan. Por eso es que lo rechazaron. Y Cristo mismo lo dijo, que todos pelearían por Él si Él realmente hiciese las ideas que ellos tenían. Mas el Señor vino para vencer el pecado. Ahora bien, victoria del remanente en la cruz del Calvario. Vamos a ver algo muy interesante y hermoso, por supuesto. 4000 años después de la promesa de Jesús a nuestros padres, la cruz del Calvario se levantó en este mundo, como vemos allí. Y saben, allí leemos en San Lucas 10, 18 lo siguiente. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces les pregunto, amigos míos, ¿cuándo realmente Satanás es expulsado definitivamente de los atrios celestiales? Cuando perdió la batalla de la cruz del Calvario. Su última esperanza era hacer fracasar a Cristo en la cruz. Pero allí Cristo nunca entró en el pecado, sino que venció el pecado. Gustó de la muerte eterna para que nosotros podamos ser salvos. Y esas palabras que Jesús dijo pocos días antes de ir a su muerte, Él dice, veía yo a Satanás caer como un rayo del cielo, ya nunca más llegaría como representante de la tierra. Amigos míos, ¿estamos entendiendo? Hermanos en Cristo, por eso yo te digo algo hoy. ¿Qué sábado? ¿Dónde está apareciendo la palabra allí? Suscríbete, haz un clic allí, suscríbete de todas maneras para recibir todas las indicaciones y para recibir las lecciones y recibir una cantidad de material que tenemos para ustedes, para cada uno, en cualquier parte, ¿verdad? A fin de que podamos realmente aprovechar al máximo. No te olvides
de hacer clic allí en la campanita. No te olvides de en ese botoncito rojo que aparece allí apretar, ¿verdad? A fin de que, bueno, así estamos todos juntos. Y estamos predicando el Evangelio todos juntos. Los que están del otro lado de la pantalla y los que estamos acá, ¿verdad? Estamos juntos llevando el mensaje de Dios. Por lo tanto, debe entusiasmarnos el mensaje de Dios. Debe animarnos en forma poderosa. Tal vez ustedes dirán, bueno, está bien, licenciado, usted está hablando con claridad la palabra de Dios, pero yo estoy acá. No, tú también. Ahora que conoces al Señor, ahora que entiendes el plan de salvación, ahora en este sábado debes hacer un compromiso con el cielo, porque no hay discípulo de Cristo sin ser un soldado de Jesús. Por lo tanto, al suscribirnos allí en la campanita, estamos indicando nuestra aprobación, no solamente esto, sino también estamos yendo a este mundo para llevar a otros. Por eso tenemos que multiplicar y multiplicar y multiplicar, como esa cartita que recibieron los otros días, ¿verdad? Predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y cuando esto ocurra, ¿qué va a pasar? Cristo regresará. Y vendrá en las nubes de los cielos con poder. Va a terminar para siempre la historia del pecado y de la transgresión. La verdadera lucha contra el nuevo orden mundial y universal. Y yo he colocado la palabra universal. ¿Por qué? Porque Satanás tenía el plan de vencer a Dios. Seré semejante al Altísimo, decía en su corazón. Allí estaré ahora en un trono y voy a cambiar las leyes que se rige este universo, porque las leyes que Dios trazó no son las correctas. ¿Saben ustedes? Días pasados yo escuchaba algo que me estremeció. Y era justamente en torno a este plan del nuevo orden mundial. ¿Qué es lo que escuchaba? Es que un líder religioso de los más grandes de la tierra, que tenemos que mirar para Europa para entender esto, ¿verdad? No es el tema exacto de hoy, pero dijo, en realidad la Biblia es un libro que ya está anticuado, ya tiene muchos milenios, de manera que tenemos que adaptarlo a la realidad del mundo contemporáneo, tenemos que cambiar sus palabras. Inclusive otros llegaron a decir que yo pensé, qué abominación. Tenemos que cambiar realmente la palabra matrimonio por colocar allí simplemente una palabra que se asemeja a una pareja. No existe más, tenemos que amarnos entre todos, entre nosotros, pero el hogar no debe existir más. Ese es uno de los planes del nuevo orden mundial y que de paso está siendo votado en todos los congresos de la tierra y del mundo, porque estamos ya inmersos en lo que será ese nuevo orden mundial que no está en armonía con la voluntad de Dios. Cuán cercana está la venida de nuestro Padre Celestial. Y digo Padre porque el Señor dijo, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es nuestro Creador. Y Cristo vino a este mundo para que nosotros podamos heredar la salvación y podamos heredar la vida eterna. Ahora bien, continuamos leyendo en las Escrituras en Romanos 6:23 lo siguiente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, mi apreciado amigo en el Señor y por supuesto hermano en Cristo Jesús, quiero recalcar en este sábado precioso, recalcar simplemente algo que es fundamental. El carácter del nuevo orden mundial no coincide con la voluntad de Dios. Son planes egoístas que van contra el plan del cielo justamente. El establecer hasta aún, si fuere posible, una Biblia nueva para que nuestros hijitos puedan entender diferente. Y digo, nuestros hijitos son nuestros nietos. ¿Qué pasaría si Dios dejase que eso existiera realmente para siempre? Sería un desastre total. Satanás quiere ganarle a Dios. No, amigos, Él no va a ganar. Acordémonos de esto. Oremos por nosotros mismos. Pidamos poder al cielo para vencer y ser victoriosos. No solamente hoy, sino toda nuestra vida, hasta cuando veamos a Jesús venir en las nubes de los cielos. Ahora bien, ¿saben? Acá dice el apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte. Y Satanás no quiere entender eso. La paga de la transgresión es muerte. ¿Entiendes tú esta realidad? Mas la dádiva de Dios es un don de Dios, de la gracia divina, de la entrega de nuestro corazón aceptando el regalo del cielo, que es la vida eterna. No dudes nunca que vivirás para siempre, a menos que no quieras.
El Señor dio libre albedrío. Tenemos que escoger vivir para siempre. Y sabes, el pueblo de Dios, el Israel de Dios de esta hora del fin, debe predicar con poder el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del tercer ángel, sobre todo con énfasis especial, porque el mensaje del tercer ángel denuncia directamente al nuevo orden mundial. Y tenemos que tener valor para hablarlo con claridad, para que el mundo entienda lo que realmente es el pecado y es la desgracia de este mundo, amigos míos. Ahora bien, Satanás pierde su dominio en todo el universo, menos en nuestra tierra hasta ahora, ¿verdad? Porque él va a luchar hasta el último momento, hasta cuando Dios destruya todo, y simplemente, pero lo perdió en la cruz del Calvario, gracias a la victoria de Jesús. Pero leamos el texto a continuación de Apocalipsis 12. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, estamos leyendo allí, ¿verdad? Es así. En realidad encontraron en Cristo el poder para enfrentar el mal. ¿Cuántos millones fueron martirizados por Jesús? Le amaron de corazón como nosotros tenemos que amarle hoy. No puede haber amistad entre la luz y las tinieblas. Amigos míos, las corrientes que se están ya engendradas en este mundo van en rebelión directa contra el cielo. Seamos diferentes al mundo. Entendamos lo que debe ser nuestra planificación diaria inclusive. Debemos planificar nuestra vida. Debemos planificar nuestro quehacer. El pueblo de Dios debe planificar la forma de su marcha, adaptarnos para que realmente podamos llegar al mundo entero, porque es la hora. Si no es hoy, nunca más será. En realidad, no se trata, vuelvo a repetirte, de la certeza. Sí, por supuesto, siempre Jesús y los hijos de Dios creyeron en la certeza de la inminencia, en la certeza de la venida de Cristo. Pero hoy nosotros, además de la certeza, tenemos que Jesús viene pronto. La inminencia del retorno de Jesús. ¿Por qué? Porque las últimas profecías ya se cumplen, ¿verdad? Ahora bien, ¿somos dominados o victoriosos? Ahí el cielo entero exclama, el universo entero, alabado sea el Señor, digámoslo en nuestras palabras, porque Él venció. Pero en realidad dice, y también aquellos que se toman de la cruz del Calvario están venciendo. Y ahora las alabanzas miran a este mundo, me refiero a los mundos que nunca pecaron, ¿verdad? Y a los ángeles de Dios que nunca pecaron. Observan el final de la gran controversia, de la lucha entre el bien y el mal. La profecía describe esta victoria. La victoria entre Cristo y Satanás, el autor del mal. Los ángeles de Dios llevan fiel registro de la actitud nuestra. Allí como vemos en la pantalla un ángel escribiendo, ¿verdad? Símbolo de lo que dice la palabra de Dios, que nuestros nombres son registrados allí en los libros de la vida, también en el libro de las memorias. Cada acto de nuestra existencia está anotado fielmente. ¿Qué estamos haciendo ahora con Jesús? Las teorías humanas y Cristo. No hay dos caminos, hay un solo camino, ¿verdad? Ahora leemos en la pantalla, ahora Satanás lucharía por el dominio de este planeta y haría cualquier cosa para vencer, porque la única esperanza que él tiene, por supuesto Dios sabe y el universo sabe que esa batalla está ya definida, porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Cuando Él murió en la cruz y gustó de la muerte eterna que nosotros teníamos que gustar, Él venció por nosotros. Ya no tenemos más que pagar por esa muerte eterna, ¿verdad?, que exigía la ley moral del Creador, a menos que no aceptemos el don de Dios, la gracia de Dios. Pero entonces, si somos hijos de Dios, andemos y apresuremos nuestros pasos para caminar de acuerdo a los mandamientos de Dios y para caminar de acuerdo a la forma y el carácter divino.
¿Cuán grandes? ¿Dominados o victoriosos? Otra vez la pregunta. ¿Qué estamos haciendo con nuestra existencia? ¿Estamos realmente dominando las acechanzas del enemigo o estamos siendo dominados por Elia? Ahora bien, aparece una figura enorme en la palabra de Dios. Y ahí se apareció en el cielo, leamos, Alicia, lo siguiente. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Bueno, allí vemos muy claramente lo que dice, ¿verdad? Una figura, y ahí estamos de nuevo en Apocalipsis 12. Y esa figura es una figura que algunos interpretan mal por supuesto, cuando analizamos que el pueblo de Dios surge desde Cristo en adelante. Ese es un error garrafal que solamente Satanás pudo haber colocado en la mente humana. El pueblo de Dios fue siempre representado por la mujer virgen, la que no comete pecados y anda en armonía con la voluntad de Dios, gracias al Salvador del mundo. Apareció en el cielo una señal, ¿qué? Grande. Una mujer vestida ¿de qué? Del sol, dice allí, ¿verdad? Y con la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza tenía 2 estrellas. Veamos ahora los simbolismos. Ya el profeta Malaquías hablaba de esto, ya en el Antiguo Testamento. Leamos el texto allí, el capítulo 4, el verso 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Qué texto hermoso es este, ¿verdad? Nos habla de una esperanza maravillosa. Si Israel hubiera aceptado esa realidad. Pero ¿para qué hablar tanto de Israel? Si nosotros aceptamos esa realidad. ¿Estamos aceptando realmente esa realidad? Mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis, allí dice, como becerros de la manada, una figura para que entendamos de la felicidad que significa seguir a Jesús. Vamos a analizar un poquito los símbolos que recién veíamos. Allí vemos la mujer vestida del sol, leamos la frase. Los que aceptan la voluntad de Cristo hoy. O sea, el rostro de Cristo es un rostro de victoria. Si aceptamos a Jesús, que creó todas las cosas, entonces nuestro rostro será luminoso. ¿Cómo es la palabra de Dios? La palabra de Dios, ¿qué es? Es la luz que alumbra en un mundo tenebroso. Y si nosotros aceptamos ahora, por la gracia infinita de Dios y el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón, seremos una luz en un mundo convulsionado. Por eso la iglesia de Cristo es una luz. Por eso en la profecía aparece de esa manera, ¿verdad? En realidad el rostro resplandeciente, la luna, en realidad, leamos también esta frase. Los que aceptaron la voluntad de Cristo en el ceremonial que simbolizaba la cruz en el Antiguo Testamento. En otras palabras, nosotros hoy somos salvos por la fe, y me pongo aquí de este lado, por la fe en Cristo que murió hace 2000 años atrás. Los que vivieron antes de la cruz también se salvaron por la fe, igual que nosotros. Había un ceremonial, un ritual, el corderito, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, era un símbolo de Cristo que moriría en la cruz del Calvario. Pero saben, yo les hago una pregunta. El sol tiene luz propia, ¿verdad? Es una gigantesca bomba nuclear en realidad. Allí, ¿verdad?, está en constante explosiones. Es una estrella, aunque es de la más pequeña, así también como también ocurre en el resto del universo. Hay muchos soles, pero la figura bíblica es clara. Cuando Cristo moriría en la cruz del Calvario, Satanás sería expulsado de los cielos de forma definitiva. No podría ir ya más como representante de este mundo. Pero aquellos que vivieron antes de la cruz tuvieron que recordar al Mesías que venía, mientras ahora adoraban a Dios por la fe, como nosotros también hoy. Pero todavía Cristo no había vencido en la cruz del Calvario. Y saben, por eso la luna es el reflejo ¿de qué? De la luz del sol. Así también indica la palabra de Dios en este símbolo, ¿verdad? La grandiosidad del plan de salvación, la justicia de Cristo en toda la expansión de este mundo triste. Y yo me alegro en este sábado, porque puedo hablarles con gozo. Estamos llegando a la orilla.
Estamos llegando al día cuando Cristo va a intervenir en la historia humana. Y saben ahora, leamos el texto ahora, allí en el capítulo 12 también de Apocalipsis, el verso 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Claro, ¿quién nacería? Y por supuesto, Cristo se hizo hombre para ser nuestro Salvador. Nació de la bienaventurada Virgen María porque era una mujer fiel de Dios, ¿verdad? Que andaba en los caminos de Dios, pero ella necesitaba aún de la salvación. Anduvo en los caminos del cielo y San José también la aceptó como esposa, a pesar de que él entendió, aceptó por fe. Así son los caminos del Todopoderoso. Y estaba ahora en la angustia que hizo el autor del pecado, o sea, el dragón. ¿Qué dicen los siguientes tres? Decía el 3 y el 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entendimos lo que está diciendo. Dragón, él parece el dragón con toda su fuerza, allí, ¿verdad? Sus cabezas, sus coronas, indicando todo el poder satánico. Inclusive vamos a ver después cómo a través de las denominaciones que están en la tierra. El nuevo orden mundial será eso. Pero Satanás lucha desde el comienzo y sabemos muy bien la historia, lo que dice la palabra de Dios, cómo se cumplió la profecía. Porque Herodes, cuando se enteró de que el Mesías había nacido, ¿qué hizo? Díganme dónde está rápidamente porque yo también quiero ir a adorarle. ¿Y quería adorarlo? No, quería matarlo. Mandó a matar todos los niños que había en Belén allí. Pero el ángel le indicó a San José y también a María que fuesen y que se saliesen de allí. Fue a Egipto, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Decía la profecía. Ahora a continuación, el conflicto se intensificaría desde la cruz hasta el fin del mundo. Y eso es lo que tenemos que entender, es progresivo, porque a Satanás se le va terminando el tiempo, eso es todo. Los principios, leemos abajo en la pantalla, principios divinos y principios satánicos se contraponen, son 180 grados opuestos. Los principios de Cristo están fundados sobre el amor, y el amor verdadero, no nos confundamos, porque muchos dicen yo amo al Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. ¿Significa estar convertidos realmente? No. De ninguna manera. ¿Amas al Señor realmente? ¿Le amas de corazón? Los principios satánicos es el principio de querer gobernar todo y dirigir como a uno le parece, contra la voluntad de nuestro Padre Celestial. Satanás fue realmente ahora desenmascarado en la cruz del Calvario. Leamos lo que dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vemos también el nuevo orden universal, porque recordemos que Satanás quería dominar el universo. También dice allí, el nuevo orden universal fue desenmascarado en la cruz del Calvario. Nosotros hoy, ¿por quién estamos dominados? Llegan las noticias de todas partes del mundo. A millones de millones les parece que la única solución es realmente el nuevo orden mundial, donde la economía va a ser diferente. Pero todo el nuevo orden mundial tiene una construcción material. Es un imperio que va contra inclusive de la voluntad de Dios y contra las señales del fin de la historia. Es una señal de que Cristo viene muy pronto. Pero ¿somos dominados o somos victoriosos? Es lo que tenemos que meditar en este sábado, ¿verdad? Ahora, el versículo 12 de Apocalipsis 12 dice lo siguiente. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás descendió con grande ira, y hay en los cielos. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con grande ira sabiendo que tiene breve tiempo. Satanás sabe que no le queda mucho tiempo. Él sabe que ahora, y su mayor poder de engaño, esa mente gigantesca que Dios creó, ahora entregada al dominio del egoísmo, ¿verdad? Logrará hacer cualquier
o llevar al pueblo de Dios a unas situaciones dramáticas en este mundo. Pero saben, a Cristo no se lo detuvo cuando estuvo en esta tierra. Marchó serenamente Jesús en este mundo, cumpliendo la voluntad de su Padre. Aún Juan el Bautista, como vemos ahí en la pantalla, estaba un día confundido, ve a venir a Jesús y dice, yo no puedo bautizarte, Señor, bautízame a mí. Y Jesús le dice, no, Juan, deja que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan, que era realmente un hombre del reino de los cielos, que estaba en armonía con la voluntad de Dios, este profeta de Dios, allí bautizó a Jesús en las aguas, y fue en esa ocasión cuando la divinidad se presentó. El Padre habló de los cielos, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, recordemos. Y entonces ahora, por eso Jesús un día se encuentra con Nicodemo. Y se encuentra con un príncipe de Israel que amaba a Dios, quería saber del Señor, pero estaba luchando, tenía vergüenza, como te puede pasar hoy a ti. Hermanos en Cristo, nunca nos avergoncemos de dar el mensaje en su plenitud, más lo haremos solamente si nacemos de nuevo. Leamos lo que dice Jesús a Nicodemo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dios establecerá pronto su reino eterno, eso lo sabemos. Las profecías, de todas las grandes profecías, hablan de esto. Pero para que podamos vivir en ese mundo nuevo, ¿qué tiene que cambiar? Nuestra mente. ¿Saben lo único que llevaremos al cielo? No es este cuerpo mortal, porque el Señor lo hará inmortal. No podríamos soportar la presencia de Dios. Tan degradado está nuestro físico, ¿verdad? Que cuando en la mañana de la resurrección resucitemos, el Señor nos dará un cuerpo inmortal. Pero amigos míos, por eso Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, Nicodemo, si no nacieres del agua y del Espíritu. El agua está hablando del santo bautismo, y ya vamos a ver el significado enseguidita, ¿verdad? Y del Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Nicodemo, el título que tú tienes, el cargo que tú posees como líder allí en la sinagoga, en el templo, no te sirve de nada, absolutamente de nada. A menos que vuelvas a nacer. Uno de los hombres que yo quiero ver en primer lugar en el reino de Dios es a Nicodemo. Él se convirtió de corazón, más dio todo lo que tenía, porque el que está realmente convertido hace las obras de Dios. Todo lo que tenía para sostener a la iglesia de Cristo ahora mientras luchaba contra el pecado. Leamos el siguiente pasaje en cuanto al santo bautismo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué significado tiene el santo bautismo? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué pasaje más hermoso, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, y saben, él fue realmente transformado para vivir en el reino de los cielos. Él llegó a decir un día, para mí el morir es ganancia. Pero si tengo que vivir más tiempo para honra y gloria y llevar adelante el Evangelio, lo llevaré ante los tribunales. Y efectivamente lo llevó hasta verlo a Nerón allí, ¿verdad? El cual decretó su muerte y murió allí en las arenas de Roma. No olvidemos nunca esto, amigos míos. La lucha enorme. ¿Qué es el bautismo entonces? Es un símbolo de la muerte cuando somos sepultados en las aguas un instante y resurrección de Cristo, en primer lugar. También de la muerte de nuestra vida antigua para surgir ahora por el poder del Espíritu Santo y el poder de Cristo. ¿A qué? A una vida transformada, una vida nueva para andar en armonía con la voluntad de Dios. Recuérdate, suscríbete y recibe los materiales para agrandar y ampliar este tema, por supuesto, que estamos teniendo. ¿Dominados o victoriosos? ¿Qué haremos? Quedaremos dominados por el autor del pecado y tan solo dos cosas en esta vida. Podemos ser dominados o podemos vencer por la sangre de Cristo, ¿verdad? Ahora bien, veamos la profecía un poquitito, ¿verdad? Siguiendo la profecía, en Ezequiel 4:6 hay un texto que nos ayuda a interpretar un poco la profecía. Leamos. Cumplidos estos,
Te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Es uno de los pasajes, hay muchos, ¿verdad? Pero que hablan específicamente de que en la profecía un día equivale a un año literal. Un día profético es igual a un año literal. Ahora bien, leamos allí. Saben, desde el 538 de Cristo, perdón, allí está, ¿verdad? Desde el 538 hay un error allí, ¿verdad? Hasta el 1798 de la era cristiana existió la tremenda persecución. Y ahora vamos a leer un poquito acerca de ello. Terrible persecución del dragón contra la mujer pura. Leamos lo que dice el versículo 13 de este capítulo 12. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Bueno, Dios nunca abandona a su pueblo, dice a continuación. Dios no abandonó a su pueblo. El versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, igual a 1260 días proféticos, igual a 1260 años literales. Si supiésemos hebreo, ya podríamos saber que eso es así directamente, porque tiempos, sería 2 años, tiempo es 1 año, tiempos en hebreo el plural, ¿verdad? Son 2 años y medio tiempo a la mitad de 1 año. Pero no es necesario eso. Leamos en Apocalipsis 12:6, el mismo capítulo lo explica. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. De manera que el pueblo de Dios escaparía de las garras del tentador. Fue un tiempo difícil, 1260 años de tremenda persecución. Leamos ahora en lo siguiente, el versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Allí hay una figura muy grande. Hoy no puedo contarles todo esto, ya tendremos en estos días. Es de los siguientes temas. En realidad, ¿cómo ocurrió? En realidad, el pueblo de Dios durante esos 1260 años de tremenda y terrible persecución encontró su hogar en las lejanías y sobre todo en Norteamérica, cuando era realmente una tierra de paz y de desértica porque estaban los nativos. Y se cumplió así la profecía de Dios. El mar, ¿qué significa? La Biblia lo dice en Apocalipsis 17:15. ¿Qué dice allí? Río o mar, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Lean el pasaje y allí van a encontrar. Al suscribirnos podemos también recibir una Biblia, como ya sabemos y conocemos también esto. Por eso leamos el versículo 6 de nuevo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y saben, allí encontraron otra vez la frase que allí aparece. Miremos, ¿dominados o victoriosos? Allí en ese pueblo que tuvo que huir de la persecución, murieron muchos millones de seres humanos, pero se levantarán en el día postrero los victoriosos, pero otros fueron vencidos. Así es. La carrera cristiana es de esta manera. Y saben, ahora veamos un poquitito. Vamos a leer. Persecución hebrea. Allí vemos en la pantalla, ¿verdad? Los hebreos hasta el año 100 persiguieron, los mismos hebreos que entregaron a Cristo, persiguieron a los apóstoles que iban predicando el Evangelio. La persecución del Imperio Romano, por supuesto que va desde el año 100 hasta el 313 aproximadamente de la era cristiana. Luego viene la tremenda persecución del Vaticano, ¿verdad? De los 1260 años, la terrible persecución por 1260 años. Y allí leíamos recién acerca de Helio. Y ahora acá un punto, el 10, ¿verdad? Dice persecución del fin, nuevo orden mundial. Porque habrá un periodo de persecución contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios. Leamos en la palabra de Dios. Satanás en su lucha desesperada contra la ley moral, por supuesto contra los que aceptan la ley moral de Dios. Leamos lo que dice la Biblia.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué texto es este, verdad? Entonces el dragón se llenó de ira, dice, y por supuesto va contra aquellos que creen en el inminente regreso de Cristo y que guardan los mandamientos de Dios y son guiados por el don de profecía. Lo dice allí en Apocalipsis 19:10, leamos. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Cómo no va a estar enfurecido el autor del pecado? Si todo es desenmascarado, Cristo triunfó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, los que realmente podemos hablar con corrección y exactitud acerca del nuevo orden mundial como estamos haciéndolo, es el pueblo de Dios. Es explicar su origen, es explicar sus propósitos, es explicar hacia dónde vamos y en qué momento de la historia estamos viviendo ahora, amigos míos. Nuevo orden mundial, y así aparece en Apocalipsis, como lo vemos en la pantalla. Una bestia terrible, ¿verdad? Con 7 cabezas, 10 cuernos y con diademas, porque habrá de reinar por breve tiempo, dice la palabra de Dios. Ahora bien, ahí veamos la frase, no quiero que perdamos de esta concepción. Cuando esto ocurra, cuando la iglesia y el Estado se unan, la persecución vendrá. Allí está Estado e iglesia unidos, ¿para qué? Para perseguir nuevamente. Saben, amigos míos, a veces algunos dicen, ¿cómo puede ser tan esto acá, licenciado? Estamos en un mundo, no, cuidado. Si ya estamos viendo procesos tiránicos en el mundo. Seamos realistas. Repentinamente nunca pensamos que iba a caer una pandemia que nos mantiene a todos encerrados y con problemas económicos en todo el mundo. Y repentinamente cambió. Así también será. Jesús dijo que los acontecimientos del fin serán como un lazo que cae sobre un animal y lo echa al suelo. Entonces entendamos en qué hora estamos viviendo. Estamos comprendiendo la palabra de Dios realmente. Dominados o victoriosos tenemos allí en la pizarra. Escuchemos este cántico maravilloso. Yo prefiero vencer, porque prefiero las glorias eternas antes que las cosas de esta vida temporales. El reino de Dios está a punto de establecerse. Meditemos profundamente. Prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiérole a él, será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar.
cual el mundo no ha de dar. ¿Prefieres tú a Jesús? ¿Prefieres realmente a Cristo como está allí en la pantalla y como hemos escuchado? Yo quiero de veras. Yo prefiero al Salvador. Quiero vivir con Él por los siglos sin fin de la eternidad, y está tan cercano ese día cuando el pueblo de Dios dará un abrazo. ¿Verdad? ¿Qué abrazo será ese en la mañana de la resurrección? ¿Estamos siendo victoriosos sobre el pecado que nos asedia? ¿O estamos siendo dominados por los pensamientos del autor del pecado? Oremos al Rey del universo. Padre amado, gracias por tu verdad. Gracias por todas las cosas que tú nos das. Hoy te decimos de todo corazón que preferimos tu gracia, Señor. Preferimos el don inefable, el don admirable que tú nos has entregado. Pensar que nuestra vida ya no tendrá nunca más fin si tan solo te aceptamos y andamos en tus huellas, siguiendo tus palabras y tus mandamientos. Que todos mis hermanos y amigos en todo lugar puedan aceptar esa realidad asombrosa, Señor, y nos encontremos pronto junto al árbol de la vida para vivir para siempre. Nos entregamos en tus manos de amor, en el precioso nombre de Cristo que murió por nuestras transgresiones. Amén. Que Dios te bendiga, mi apreciado hermano. Que Dios te acompañe, que podamos ser valientes en Cristo Jesús y gozar de la libertad y la victoria que Él vino a traernos de los engaños satánicos. Pero para ello, ¿qué necesitamos? Ya sabemos. Pelear la batalla junto a Jesús. Por lo tanto, con nuestro cántico lema o himno lema vamos a... Gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Por su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura él mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Nuestro poderoso Salvador, que abrirá las tumbas en un instante.
Oh, nada que ver esto con el nuevo orden mundial. Que Dios te bendiga, mi apreciado hermano en Cristo Jesús. Que el Señor te acompañe con poder en este sábado. Y podamos andar en sus huellas, caminar de cerca, escudriñando las Escrituras, pero enseñando a otros. Por eso no te olvides de suscribirte y propagar esta verdad admirable al mundo entero, como el Señor quiere, ¿verdad? La batalla será peleada solamente por la fe en Cristo, aquel que murió para rescatarnos de toda transgresión. La temática que estamos teniendo, un nuevo orden mundial y el fin de la historia, pero ahora en la parte será el accionar de la bestia profética. Ahí llegamos al punto crucial. Que Dios te bendiga y te guarde y que pases bien cerca de Jesús.